Cranky frena demasiado tarde y pierde el control. Y yo también, se me derrapa el coche. Bienvenidos al circuito de Daytona, a una carrera monomarca con coches clásicos de serie. Y por supuesto vamos a desarrollar la carrera a bordo del Dodge Charger Daytona de 1969 de fábrica, sin ningún tipo de ajuste mecánico. Así que pisamos a fondo el acelerador, tratando de traccionar los neumáticos en el descenso del óvalo, que no es tarea fácil, y ya nos acercamos a la primera curva. Y vamos a tener complicaciones con la frenada, porque recuerda que estos son frenos de tambor. Y me escurro para meterme en la tercera posición detrás de Lazy Ark, que está buscando la estela de Gallardo. Uy, ahora se viene Sherman, también atacando desde adentro en la curva y consigue buena tracción. Y yo tengo que corregir muchísimo para que los neumáticos no me traicionen. Y aquí estamos viendo la cámara del Sherman en el momento cuando le está asomando la trompa a Lazy en un costado. Gallardo trata de zafarse y Sherman pierde allí mucha estabilidad con ese rebote, así que se tiene que ir por el área de servicio. Y ahora Gallardo es el nuevo líder y yo le sigo de cerca en la tercera posición. Sherman se reincorpora al circuito y yo empiezo a atacar desde adentro para arrebatarle la trazada a Gallardo. Gallardo está en problemas y Sherman le da un toque que casi lo pone a trompear. Y ahora regresamos al primer óvalo de velocidad para aprovechar el rebufo. Mientras tanto, observamos la cámara del compañero Cranky como desde atrás está observando la acción. Y ahora el Sherman está aprovechando el impulso que le da mi cola para tratar de atacar. Y estamos entrando en la chicana, que es la parte más peligrosa y la más difícil para controlar coches de esta longitud y peso. Y Sherman aprovecha la salida y me arrebata el liderazgo de la carrera. Y aquí viene ZR Berserk, también aprovechando la salida, que la hizo espectacular, y le arrebata la cuarta posición a Cranky. Ahí hubo un pequeño contacto en el desnivel, pero nada grave. Y aquí viene Gallardo, tratando de aprovechar la estela de nosotros para ver si se puede meter en la pelea de la primera posición. Los coches llegan al límite de revoluciones en cuarta marcha y no dan más de allí. Estamos ya recorriendo la segunda vuelta y mira cómo estamos frenando lo más tarde posible. Y el compañero Gallardo hace una frenada espectacular desde afuera, pero se está quedando corto, sin espacio, y yo lo aprovecho para mantenerme en la segunda posición. Y aquí viene Cranky, también buscando cómo poder controlar la frenada para sorprender a Berserk, que tiene que disminuir muchísimo para evitar un accidente. Así que Cranky lo aprovecha desde adentro en la salida de la curva y le arrebata la cuarta posición. Otro que viene batallando con el coche ZR Berluki, que mira cómo acaba de perder la tracción y se le derrapa la cola. Y lo aprovecha Rodrigo para meterse en la sexta plaza de la parrilla. Y aquí estamos viendo la cámara de Itamaster cuando está tratando de traccionar todo lo que puede para conseguir espacio y adelantar a Sasur, que se está peleando con Mazacuata. Y aquí viene Larita para meterse en la pelea de la tabla media. Y Mazacuata frena demasiado temprano y Saur lo aprovecha para avanzar. Y aquí vemos a Itamaster también con dificultades para controlar este bote. Y regresamos a la cámara de Gallardo, que viene persiguiendo a Cranky. Cranky frena demasiado tarde y pierde el control. Y yo también, se me derrapa el coche y Gallardo, con una maniobra impresionante, se mete en el medio. Y con ese mismo impulso está a punto de adelantar al Sherman, que también está complicado. Mira cómo van alineados. Gallardo se va por lo más alto, arriesgándose a rozar el muro de contención, que sería su fin. Mantiene la estabilidad de manera impresionante y ahora es el nuevo líder. Y Sherman está buscando aprovechar la estela, y Cranky también, pero Cranky no tiene espacio de maniobra suficiente y están los coches al límite, así que la situación es muy dramática. Ahora se viene la frenada en la curva. Vamos a ver qué pasa con Cranky. Cranky está atacando desde afuera, le asoma la trompa, pero Gallardo defiende bien. Y el Sherman está buscando cómo mantener la estabilidad para conservar la segunda plaza.
Ahora Gallardo está tomando la curva. Se está yendo demasiado alto y tiene problemas para mantener la tracción. Sherman consigue engranar las velocidades con más eficiencia y le arrebata medio coche, mientras yo me peleo con Cranky, arrebatándole también la cuarta posición y regresando al podio. Ahí perdí algo de balance. Ahora Gallardo también tuvo dificultades con la frenada y se frenó de hecho con la cola de Sherman. Y regresamos a mi cámara. Aquí viene Cranky atacando desde adentro, pero no tiene suficiente espacio para liberar la dirección. Así que ingresamos de vuelta al óvalo y yo tengo la ventaja del rebufo de Gallardo y engrano. Tercera marcha, pisando a fondo para exprimir todo lo que tiene de potencia. Gallardo se va demasiado alto en el óvalo y eso le quita impulso. Así que me voy por dentro y le arrebato la tercera posición. Y mira este trencito en la chicana, mira qué belleza. Aquí todos tratamos de hacer hasta lo imposible para que el coche no se salga del circuito. Y estamos consiguiendo un ritmo de carrera impresionante también. Otro que viene batallando con el coche es Lacey, que va en la 14ª posición y se está peleando con ese Araya. Se va hasta el límite, pero logra meterse en el asfalto y no se sale de los límites de la pista, arrebatándole la posición a ese Araya que quedó neutralizado. Regresamos a la cámara de Cranky, que lleva el coche al límite de revoluciones para estallar el motor. Berserk se va por dentro y Gallardo pierde balance y pierde muchísima estabilidad y lo aprovecha Berserk para meterse en la tercera posición. Mientras que Cranky le sigue de cerca buscando el espacio entre el muro y su coche. Y frenó demasiado tarde, así que tiene que corregir muchísimo para no perderlo. Así que Gallardo recupera la cuarta plaza y Cranky ahora tiene que aprovechar todo lo que pueda el rebufo, pero Gallardo con ese contacto perdió estabilidad y se sale fuera, casi se va a los jardines a hacer un picnic. Ahora Berserk está defendiendo la posición y no le quiere dar espacio a Cranky. Así que Cranky está demasiado impaciente y se pone en el límite de la pista y está poniéndose en riesgo. Y si sigue dándole golpes a Berserk en un costado, puede que pierda el control. Y ahora viene la chicana. Tiene que tener muchísima precaución y está frenando muy tarde. Y ahora busca espacio donde no lo hay por encima del jardín y Gallardo también se mete en la pelea y solo está preocupado por mantener la trazada y con eso les adelanta a los dos sin mayor resistencia. Pero no pierdas de vista a Rodrigo Lupi, que viene allí también aprovechando ese conflicto para adelantar a Cranky y le arrebata la quinta posición. Y ahora se meten en la frenada. Rodrigo desde afuera trata de atacar, pero da espacio de maniobra para no enredarse en un conflicto que le pueda complicar la estabilidad del coche. Mientras que Berserk está buscando cómo recuperar terreno y meterse en la estela de Gallardo antes de salir del sector de las curvas, y Cranky le da un empujón a Berserk que lo puso en problemas y luego le da otro golpe para ayudarlo a recuperar la dirección correcta de la carrera. Y la otra pelea que está buena es entre Lacey y Derlucky. Derlucky perdió allí muchísima tracción y le traiciona la cola, derrapando de lo lindo en la curva, y Lacey, con mejor adherencia y estabilidad, le arrebata la 12ª posición también. Y ahora estamos viendo la pelea entre Gallardo, Rodrigo y Berserk por el podio. Cuidadito que aquí no hay suficiente espacio de maniobra. Y ahí se arrima Gallardo al costado de Berserk, que aguanta el castigo y defiende bien la posición. Mientras que Rodrigo se está quedando atrás y regresa Cranky a meterse en la pelea por la quinta plaza. Y ahora regresamos a la cámara de Rodrigo, que está tratando de mantener el impulso y la estabilidad para conservar la quinta posición cuando Cranky viene volando. Rodrigo pierde balance y se lleva los conos, así que tiene que buscar todo el espacio que pueda fuera de esa curva para regresar a la pelea. Y Cranky se mete en la quinta posición buscando acercarse a Gallardo, que está en problemas y se le derrapa el coche. Y aquí estamos viendo la repetición de Gallardo cuando pone el neumático fuera del asfalto y le traiciona la cola. Y con eso Cranky se acerca de forma peligrosa a su estela para ver si tiene chance.
Uy, Cranky aprovecha todo ese deslizamiento para arrebatarle la cuarta posición cuando queda menos de 2 minutos para terminar la carrera. Pero Gallardo no está dispuesto a permitir que esto quede así que se mantiene lo más cerca posible y se vuelve a salir del circuito. Esto le está quitando ventaja, como para que Rodrigo lo aproveche, y vamos a ver qué pasa cuando regresen a los óvalos. Regresamos a la cámara de Rodrigo, que está tratando de aprovechar el rebufo de Gallardo mientras se preocupa por engranar las velocidades de forma efectiva, pero parece que ahí le patinó un poco, mas sin embargo todavía conserva el momentum, así que se acerca todo lo que puede a Gallardo, que tiene muy buena entrada en la chicana, y Rodrigo lo hace muy bien, pero no le alcanza y se está quedando atrás. Y cuando quedan menos de 30 segundos para concluir la carrera, Gallardo está haciendo todo lo que puede para aprovechar ese rebufo de Cranky y arrebatarle la cuarta posición antes del término de la carrera. Están muy cerquita y los dos coches están en el límite, así que no hay más velocidad. Aquí lo que importa es la frenada en el corte, y Cranky lo hace bien. Frena lo más tarde posible, pero pierde mucha estabilidad, y Gallardo se arrima en la entrada de la curva y el cierre queda de película. Y cuando quedan menos de 15 segundos para concluir, estoy haciendo todo lo que puedo para meterme en la distancia de penalización que tiene el Sherman, para ver si tengo chance de arrebatarle la victoria, y termina la carrera, pero creo que me quedé muy corto. Y Sherman se lleva la victoria escalando 2 posiciones con un tiempo de vuelta impresionante de 2 minutos 10, 820 milésimas. Yo me tengo que conformar con la segunda posición, pero observa bien la tabla, porque estuve a solo 1 milla de arrebatarle la victoria al Sherman, y así que estuvo muy cerrada. En la tercera posición tenemos a Berserk, que después de escalar 10 posiciones se mete en el podio. Rodrigo Lupi avanza hasta la cuarta plaza de la parrilla haciendo un carrerón. Gallardo se conforma con la quinta plaza después de los conflictos que tuvo en el cierre. Larita asciende a la sexta posición escalando 4 posiciones. Allá hay Cranky, cae 2 posiciones en la tabla hasta la séptima plaza. Sazur en la octava, así como inició, terminó la carrera, así que fue muy consistente. Taco cae 2 posiciones en la novena plaza. Lacey en la décima, Derluki en la 11ª, escalando 1 posición. Itamaster en la 12ª y Mazacuata en la 13ª. Sin duda esta fue una carrera exigente e igualmente divertida, con un resultado más que satisfactorio. Así que vamos a seguir buscando experiencias así, con coches que rara vez estás dispuesto a probar. Nos vemos en la próxima.